Hola, mi nombre es César Arango y continuamos con nuestro curso de Node.js con el Framework Express. En la clase pasada habíamos realizado nuestra primera ruta, app clientes. Si accedíamos desde el navegador, nos arrojaba ya un JSON diciendo que el error era falso, que el estatus era 200 y el cuerpo del mensaje decía todo ok desde clientes. ¿Esto dónde lo encontramos? En el archivo app habíamos creado nuestra primera ruta que nos dirigía a módulos clientes con el archivo rutas. Aquí en el archivo rutas especificábamos el directorio raíz y sacábamos nuestra respuesta desde un archivo centralizado donde exportábamos la respuesta, pero se lo mandábamos a través de una función, el rec, el res, el mensaje y el status. ¿Dónde estaba esta respuesta? Estaba en la carpeta red respuestas. En este archivo habíamos unificado todas las respuestas correctas y todos los mensajes de error. Un suscriptor me hizo un comentario para optimizar un poco el código. Me dijo que estas constantes que habíamos declarado en esta parte lo podríamos poner en la cabecera de la función, así que vamos a hacerle caso. Entonces, en mensaje vamos a poner el mensaje que sería vacío si no viene mensaje, y en el status, si no viene status, sería 200. Borremos estas dos líneas y vamos a pasar por acá, mensaje y el status. Vamos a hacer lo mismo en la función error. Entonces mensaje sería error interno y el status sería 500. Borramos estas dos líneas, guardemos y volvamos otra vez a consultar la ruta de clientes. Actualicemos y nos está sacando todo igual. Ahora sí continuemos haciendo la conexión a MySQL. Cerramos aquí. Para ello vamos a crear aquí en la ruta principal en SRC una nueva carpeta que se llame DB, base de datos. Aquí en la base de datos vamos a incluir todas las bases de datos con las que vamos a trabajar. En este caso particular vamos a trabajar con MySQL. Nos creemos un archivo que se llame mysql.js y aquí vamos a poner todas las funciones para consultar nuestra base de datos. De esta manera simplificaremos nuestro código y lo tendremos todo de una forma más sencilla y unificada. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es requerir a MySQL y vamos a requerir también nuestro archivo de configuración. Este archivo está en... Subimos una carpetica y seleccionamos nuestro archivo config. Aquí vamos a crear varias funciones, entonces le vamos a dar función y vamos a crear una función que nos traiga todos los datos de nuestra tabla. Entonces a esta la vamos a llamar todos. Vamos a crear otra que nos traiga solamente uno. Vamos a crear otra función para hacer actualización y para crear un registro. Entonces a este lo vamos a llamar agregar. Y vamos a tener otra función para eliminar. ¿Qué vamos a necesitar en esta función? Vamos a necesitar el nombre de la tabla. Entonces le vamos a poner tabla. En esta vamos a necesitar la tabla y vamos a necesitar un ID, un identificador. En esta vamos a necesitar la tabla y vamos a necesitar unos datos. Y para eliminar también vamos a necesitar la tabla y un ID. Así, de forma sencilla, vas a ver cómo vamos a poder utilizarlo desde cualquier base de datos de forma fácil y sencilla. Aquí al final vamos a exportarlo todo digitando module.exports
y vamos a exportar estas funciones que acabamos de crear. Entonces vamos a exportar todos, 1, agregar y eliminar. Ok, ya realizamos la estructura básica para nuestra conexión a la base de datos. Así que volvamos a nuestro archivo rutas que controla la parte de red. Pero no tendría ningún sentido de que accediéramos a la base de datos directamente desde aquí. Por ello vamos a crear aquí en clientes un nuevo archivo que se llame controlador. Este archivo sí que va a tener que ver con la base de datos. Desde aquí vamos a hacer todas las consultas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es requerir ese archivo que acabamos de crear de nuestra base de datos. Entonces vamos a requerir la base de datos y le vamos a decir que está. Subimos un directorio, segundo directorio, vamos a la carpeta db y aquí escogemos el archivo MySQL. Ya con esto tendríamos acceso a nuestra base de datos. Ok, entonces vamos a crear nuestra primera función que me va a traer todos los archivos de mi tabla. Entonces aquí retornaría db.todos y le pasaría el nombre de mi tabla, que sería clientes. Bueno, pero como esto sería repetitivo, entonces vamos a cambiarlo aquí por tabla y vamos a crear otra constante que se llame tabla y a ese le vamos a asignar la tabla a la que queremos acceder. Vamos a exportar todo esto diciéndole module.exports y le vamos a decir que exporte todos. Guardemos. Ahora desde las rutas, entonces lo que diríamos aquí sería: importaríamos primero el controlador, así como lo hicimos con respuestas. Entonces controlador que estaría en el mismo directorio, y luego aquí le diría, vamos a mostrarlos todos. Entonces le diría controlador punto todos y aquí en el mensaje le devolvería todos. Aquí me ha generado un error, miremos por qué. Me dice que no encuentra el módulo MySQL. Bueno, se nos ha olvidado instalarlo, instalémoslo. Le damos npm i MySQL. Con esto ya lo instaló. Volvamos a correr el servidor y ya me está corriendo para que me dé una respuesta en el body. Entonces vamos aquí a MySQL y retornemos algo. Return todos. Actualicemos y ya me muestra todos. Ya me está funcionando. Pero necesitamos configurar MySQL, todavía no lo hemos configurado. Por aquí ya estoy accediendo a config, pero en config todavía no tengo ninguna configuración de mi base de datos. Entonces vamos a proceder a agregarla. Vamos a crear otro objeto por aquí abajito de app que se llame MySQL, que va a tener todos los datos para mi acceso y mi conexión a esta base de datos. Entonces le voy a decir que el host va a ser igual a process.m.mysql host, o si no, que se va a conectar a localhost. Vamos a decirle que mi usuario va a ser process.m.mysql user, o si no, va a ser root, que es el que viene por defecto. Vamos a decirle que el password va a ser process.m.mysql password, o si no, que va a ser vacío por defecto, y que mi base de datos va a ser
process.end.mysql db, y si no va a ser ejemplo. Ya con esto ya tenemos configurados los datos básicos. Vamos a configurar el .env y vamos a darle estos daticos que acabamos de dar acá. Debajo del puerto vamos a configurar el host, el usuario, el password y la base de datos. Vamos a decirle que el host es localhost, que el usuario es root, que el password está en blanco y que la base de datos a la que nos vamos a conectar va a ser ejemplo. Perfecto, cerremos aquí, volvamos a MySQL. Ya con esto tenemos toda la lógica de datos separada en un solo archivo. Aquí como ejemplo podríamos crear una constante que se llamara prueba y podríamos decirle que el ID sería el 1, el nombre sería Juan y que la edad sería 43. Guardemos y en vez de retornar todos, retornemos prueba, refresquemos y ya nos estaría devolviendo este objeto. Así que en esto tenemos en un solo archivo toda la conexión de datos separada del resto del proyecto, permitiéndonos así fácilmente cambiar de base de datos desde el archivo controlador, siendo esto de una forma muy sencilla. Así desde el controlador estaríamos llamando solamente a nuestra base de datos con la que queremos trabajar y no necesitaríamos estar reescribiendo las consultas y haciendo cambios significativos en el proyecto, sino que de forma fácil y sencilla podríamos cambiar solamente este archivo para hacer conexión a cualquier otra base de datos. Así, si tenemos que cambiar nuestra base de datos o pasar de pruebas a producción o de producción a alguna prueba, lo podríamos hacer de forma rápida y de forma automática de esta manera. Ahora vamos a crear una pequeña base de datos de ejemplo para poderlo utilizar en este proyecto. Yo he instalado un SAM que me permite tener un servidor con Apache e instalar una base de datos MySQL para poderla consultar. Entonces vamos a acceder a ella a través del PHP MyAdmin, dándole localhost y accediendo a PHP MyAdmin. Si quizás no sabes cómo instalar estas herramientas, te voy a dejar un curso donde enseñaré paso a paso cómo instalar el SAM fácilmente y cómo acceder a todas sus propiedades y opciones. Entonces vamos a crear una nueva base de datos que se llame ejemplo. Y en esta base de datos ejemplo voy a crear, maximicemos un poquito por acá, voy a crear una tabla que se llame clientes. Va a tener 4 columnas. Entonces vamos a crear un identificador, un ID, y le vamos a decir que es autoincremental. Por defecto se crea como la llave primaria. Vamos a crear un nombre, que va a ser un varchar de 20. Vamos a crear una edad, que va a ser un entero de 2. Y vamos a crear una profesión, que va a ser un varchar de 20. Guardemos y creemos un primer elemento. Entonces vamos a decirle que nombre va a ser Esteban. La edad le voy a poner que tiene 43 y la profesión vamos a decirle que es ingeniero. Guardemos, consultemos la tabla clientes y ya tenemos nuestro primer registro. Con ID 1 automáticamente nos va a ir poniendo incrementalmente los ID. Perfecto, ahora regresemos entonces a nuestro archivo de configuración de MySQL. En la carpeta db MySQL lo encontramos. Borremos esto
y lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo de configuración. Entonces le vamos a decir constante dbconfig, que va a ser igual a host, que nos lo vamos a traer desde nuestro archivo config, este archivo config que ya hemos configurado aquí, que está en la carpeta raíz config. Entonces habíamos configurado host, user, password y database. Entonces cerrémoslo y sigamos. Entonces sería config.mysql.host. El segundo sería user, que sería lo mismo, config.mysql. El tercero sería password, que sería lo mismo, config.mysql.password. Y el cuarto sería database, que sería config.mysql.database. Ok, ahora crearemos una función para conectarnos. Lo primero que haré es crear una variable de conexión que dejaré vacía por el momento, y para facilitarme un poco las cosas crearé una función que se llamará conexión a MySQL. Aquí adentro lo que haré es decirle entonces conexión igual a mysql.createConnection, y le voy a pasar los datos que tengo aquí en mi objeto. Ok, bueno, acá arriba nos dice que no se ha encontrado... ok, aquí se me fue una n de más. Ahora sí, continuemos. Voy a seguir diciéndole que connection.connect, y aquí si de pronto se me sucede algún error, entonces voy a pasarle un middleware que lo que se encargará es de mostrarme ese error. Entonces le digo si error, entonces que me lo muestre por console.log, y que me muestre cuál es ese error. Y quisiera que después de un tiempo volviera a ejecutar la misma conexión y mirara si ya se ha acabado el error. De lo contrario, que me muestre por consola base de datos conectada. Continuemos. Aquí vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle una M mayúscula. Y lo mismo aquí. Y aquí este se me fue por fuera de las comillas. Vamos a ponerlo dentro de las comillas. Vale, continuemos. Ahora vamos a decirle connection.on. Vamos a decirle si hay un error. Pues exactamente lo mismo. Entonces sería con función de flecha que nos muestre el error. Copiaríamos esto aquí y lo pegaríamos aquí abajito. Y si el error.code es igual protocolo connection los, acá se me fue un igual de más, ahora sí, o sea, si se perdió la conexión específicamente, pues entonces que trate de conectarse nuevamente la función. Y aquí en cualquier otro caso, pues lanza un error, porque verdaderamente tenemos un error en la base de datos. Ahora aquí ya llamamos nuestra conexión
Y con esto ya deberíamos tener toda nuestra base de datos conectada. Ahora guardamos y efectivamente ahora sí nos dice que la base de datos está conectada. Correcto. Vamos a nuestra función donde nos va a devolver todos nuestros registros. Entonces borramos esto y vamos a retornar una nueva promesa. Y aquí con función de flecha vamos a darle un resolve reget. Aquí vamos a utilizar nuestra conexión, entonces le vamos a decir connection.query y con comillas invertidas vamos a hacer nuestra query. Aquí sería select asterisco from y vamos a pasarle por parámetros nuestra variable. Entonces haríamos signo de dólar y pasaríamos nuestra variable tabla, select asterisco from tabla. Correcto, entonces vamos a manejar nuestros errores o el resultado y vamos a decirle si hay un error, pues entonces que me retorne o reject ese error. Y en caso contrario, pues entonces que me resuelva y me entregue el resultado. Bueno, guardamos. Me dice que está escuchando por el puerto 4000, que está conectada a la base de datos. Actualicemos y no me muestra nada en el cuerpo. Ok, aquí en la ruta no le he especificado que espere un tiempo mientras hace la consulta y por eso me lo está devolviendo vacío. Entonces aquí debería modificar un poco, entonces debería quitarle este punto y coma y decirle punto .den, abro paréntesis y aquí lo que me retorne que serían los ítems. Entonces le voy a decir que ahora sí me envíe la respuesta, pero en vez de todos, entonces que me devuelva los ítems. Guardemos, volvamos a consultar y ahora sí me está trayendo los ítems. Bueno, con esto ya vimos la conexión a la base de datos y en el próximo video veremos cómo consultar un solo dato, cómo agregar un nuevo ítem, actualizarlo y eliminarlo. Nos vemos en el próximo video.